Solo 5 semanas después de su gran debut, el nuevo destructor sigiloso estadounidense de $4.400 millones se atascó. Diseñado para desaparecer del radar, el USS Zumwalt, en cambio, quedó a la deriva en el Canal de Panamá. Un espectáculo mundial, mientras los remolcadores luchaban para evitar que se estrellara. ¿Cómo pudo el buque de guerra más avanzado de la Armada fallar tan espectacularmente en su primera misión? Esta es la historia de una ambición desmedida, averías humillantes y una lucha desesperada por la relevancia. Quédese con nosotros para descubrir cómo este gigante encontró su propósito. Una armada en busca de una sombra. Para entender cómo un buque de guerra de $4.000 millones pudo fallar tan espectacularmente, debemos volver a donde todo comenzó, a los años 90, cuando los sueños de la Armada eran tan grandes como su presupuesto. La Guerra Fría había terminado, la Armada soviética se oxidaba, y Estados Unidos se encontró con lo que parecía una flota invencible. La estrella de esa flota era el destructor clase Arleigh-Burke, un buque de guerra de 9.000 toneladas equipado con 90 celdas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles de crucero, misiles antiaéreos y torpedos antisubmarinos. Construido para el océano abierto, diseñado para proteger a los portaaviones de los bombarderos y submarinos soviéticos. Fue construido para el océano abierto. Contaba con potentes radares, un blindaje pesado y suficientes misiles para iniciar una pequeña guerra. Cumplió su misión a la perfección, y cuando surgieron nuevas amenazas en el Medio Oriente, el Burke se adaptó. Había lanzado misiles de crucero contra Irak y también Afganistán. Era una fuerza bien conocida, un combatiente con experiencia probada. Pero en las oficinas del Pentágono, los estrategas comenzaban a sentir inquietud. Ya no miraban el océano abierto, ahora sus ojos se fijaban en las costas. La próxima guerra, pensaron, no sería en el azul profundo. Estaría en las aguas poco profundas, revueltas y peligrosas. ¿Recuerdas el USS Cole? En 2000, una pequeña embarcación cargada de explosivos casi hundió un destructor en el puerto de Yemen, matando a 17 marineros. Esa era la nueva amenaza. Imaginen un escenario como la Primera Guerra del Golfo, pero mucho peor. Fuerzas enemigas escondidas en ciudades a lo largo de la costa. Pequeñas y rápidas lanchas de ataque pululando como avispones. Misiles terrestres enterrados en las colinas, esperando para derribar cualquier barco que se acercara demasiado. Esta era la nueva amenaza, un campo de batalla híbrido justo en la orilla del agua. El poderoso Burke tenía un problema aquí. Era grande, era ruidoso, al menos para el radar. Su principal tarea era lanzar misiles hacia el cielo o a través del mar. Acercarse a bombardear la playa día tras día era un negocio arriesgado. La Marina necesitaba un nuevo tipo de barco para este nuevo tipo de lucha. Stefan Isai investiga a fondo los problemas que enfrenta el crítico Canal de Panamá. Así que se les ocurrió la idea de un fantasma. Lo bautizaron como DB-21, el destructor de ataque terrestre del siglo XXI. La idea que tenían era simple, pero a la vez completamente radical. Construir un destructor que pudiera acercarse sigilosamente a una costa hostil, invisible al radar enemigo. Una vez allí, justo frente a la playa, usaría potentes cañones nuevos para dar apoyo artillero preciso a los marines en tierra. No solo dispararía unos pocos misiles caros y se iría. Permanecería allí. Sería una fortaleza flotante persistente de potencia de fuego, bombardeando posiciones enemigas durante días sin parar. Esto significaba cambiarlo todo. Si quieres ser una sombra, tienes que parecer una. Así que los planos exigían un casco con forma de roca irregular, con lados planos e inclinados para dispersar las ondas de radar. Desde hace algún tiempo, el transporte marítimo mundial está gravemente afectado. Cada antena, cada escalera, cada elemento superfluo estaría oculto dentro de su lisa superestructura. Hasta el humo y el calor de sus motores se enfriarían y filtrarían antes de ser liberados, para no ser detectados por sensores infrarrojos. ¿Y la tripulación? Imaginaron un barco operado completamente por computadoras. En lugar de 300 marineros, un DD-21 podría necesitar solo 95. La automatización haría el resto. Pero la idea más revolucionaria estaba bajo el cabo. Querían un propulsor totalmente eléctrico, no solo para mover las hélices. Este sería un sistema de energía integrado. Piénsenlo como una enorme central eléctrica flotante. Toda esa electricidad podría ser redistribuida en un instante a los motores, a los radares, y lo más importante, a armas futuristas que ni siquiera existían aún. Piensen en cañones láser, en cañones de riel. Este barco tendría las conexiones listas para ellas. Era una visión realmente increíble. Una flota de 32 de estos temibles acorazados invisibles, fantasmas que rondan las costas de todo el mundo. Una marina dentro de la propia marina. La herramienta definitiva para este nuevo siglo. La ambición era altísima, pero la primera y diminuta grieta en aquel ambicioso plan ya comenzaba a aparecer. ¿Cómo se supone que se construye un fantasma? ¿Y qué sucede si el mundo cambia por completo antes de que puedas terminar? Para el año 2001, debido a la fuerte presión presupuestaria, el programa fue rebautizado como DDG-1000 y posteriormente se le asignó el nombre de la clase Zumwalt en honor al almirante Elmo Zumwalt. Aquel sueño adquiría una nueva denominación, pero mantenía las mismas ambiciones imposibles de alcanzar. Construyendo lo inconstruible. Se hizo el pedido de 32 barcos. Pero esto no era solo construir otro destructor, esto era construir un mito. Y fue ahí donde comenzaron los problemas. El plan estaba dispuesto, pero esto no era simplemente construir otro barco. Esto era edificar un mito. Y fue ahí donde comenzaron los problemas. Piénsalo de esta manera. Decides construir el coche más avanzado del mundo, pero no solo necesitas un motor nuevo.
Necesitas un nuevo tipo de metal para el chasis que nadie produce en masa. Necesitas una fábrica llena de robots que aún no existen. Necesitas inventar las herramientas para construir las herramientas. Cada pieza es un rompecabezas nuevo. Ese fue el Zumwalt. La forma por sí sola fue una pesadilla. Ese casco elegante, con caída hacia adentro, excelente para el sigilo, un horror de construir. Iba contra toda regla tradicional de construcción naval. La superestructura no era de acero, era un compuesto complejo, como una pieza gigante de nave espacial. Y ese increíble sistema de energía integrado, todo era teoría y planos. Cada retraso en el diseño de una pieza nueva significaba trabajadores esperando en el astillero. Cada nuevo material costaba una fortuna. La idea original era que la construcción de 32 barcos distribuiría todos estos disparatados costes de desarrollo. El precio por barco se suponía que sería de $1.400 millones, una cantidad manejable. Pero a medida que los meses y los años pasaban, esa cifra empezó a subir y a subir. Para el año 2005, las estimaciones ya alcanzaban los $2.000 millones. Para el 2007, estas cifras ya habían llegado a los 3.000 millones. El número siguió aumentando, pero entonces llegó el 2008. La crisis financiera global sacudió al mundo. El dinero escaseó en todas partes, incluso para el Pentágono. Para 2009, enfrentando sobrecostos que superaban los $7.000 millones solo en gastos de desarrollo, la Marina se enfrentó a una elección brutal. Podían seguir adelante, esperando que los costos bajaran, o podían reducir sus pérdidas. Eligieran a cuchilla. No a 20, no a 10, sino a 3. Solo 3 naves. Esta decisión no salvó el programa. Lo condenó de una manera completamente diferente. Imagina que tú y 31 amigos planean una cena enorme, dividiendo el costo del lugar y de la banda. Luego, 29 amigos se echan atrás en el último segundo. Tú y solo otros 2 se quedan cargando con toda la enorme cuenta. Así fue. Todos esos miles de millones gastados en investigación, en diseñar lo imposible, ese costo no se desvaneció. Ahora se dividía entre solo 3 cascos. El precio por nave se disparó, superando los $4.000 millones. Cada destructor Zumwalt costaría más que un portaaviones de propulsión nuclear. El destructor más costoso de toda la historia estaba naciendo a raíz de un pánico generalizado. Pero, al mismo tiempo, un segundo desastre, más silencioso, se estaba gestando. ¿Recuerdan cuál era la razón principal de la existencia de esta nave? Sus enormes cañones futuristas, el llamado sistema de armas avanzado. Estaba diseñado para disparar un proyectil cohete especial, guiado por GPS. Este proyectil era la magia. Fue lo que permitió que el barco fuera esa batería de artillería al acecho. Aquí está el problema. Ese proyectil especial también fue increíblemente caro de desarrollar. Su precio se basaba en fabricar miles de ellos para una flota de 32 barcos. Ahora, la Marina solo necesitaba suficientes proyectiles para 3 barcos, quizás unos pocos cientos de rondas en total. Las cuentas se desmoronaron al instante. El costo de cada proyectil individual se disparó a casi $800.000 por un solo proyectil de artillería. Por ese precio, podrías comprar un misil de crucero Tomahawk, que tenía 10 veces el alcance. Así, a medida que el primer barco, el futuro USS Zumwalt, era ensamblado, su propósito completo se desmoronaba. Se estaba construyendo alrededor de un cañón que no tendría balas asequibles. La obra maestra ya estaba hueca. A finales de 2013, ese primer barco, el DDG-1000, finalmente se deslizó al agua. Parecía el futuro, todo ángulos y silencio. Se pronunciaron los discursos. Las botellas de champán se rompieron. Pero tras bambalinas, los oficiales e ingenieros conocían la terrible verdad. Acababan de lanzar una incógnita de 4.000 millones. Un barco fantasma con un arma fantasma en busca de una guerra que ya no lo necesitaba. Un fracaso en el cuello de botella. Apenas un mes después de su gran puesta en servicio, el USS Zumwalt se dirigía hacia su nuevo hogar. El viaje a San Diego exigía un paso por una de las rutas marítimas más famosas y estrechas del mundo, el Canal de Panamá. Para un buque diseñado para ser invisible en mar abierto, este era un escenario sumamente público. Luego, en el estrecho canal revestido de hormigón, el futuro se detuvo. El sistema de propulsión eléctrica tan sofisticado de la nave falló. El problema resultó ser impactante por su asombrosa simplicidad. El agua de mar usada para enfriar la maquinaria se había filtrado en los cojinetes que mantenían los gigantes ejes de transmisión girando suavemente. Cuando el agua de mar se mezcla con acero y una ingeniería precisa, las cosas salen muy mal, muy rápido. Los ejes se bloquearon. El destructor más avanzado de la historia se detuvo a la deriva, sin energía. Los remolcadores corrieron a guiar al gigante sigiloso de 15.000 toneladas por el canal, evitando que chocara. La imagen fue devastadora. Un buque de guerra, destinado a proyectar poder oceánico, era ahora un pasivo flotante, empujado con cuidado por una zanja. Fue remolcado a un puerto en Panamá para reparaciones, un proceso que se esperaba durara hasta 10 días. La solución, una vez hallada, fue casi irónica. La solución de alta tecnología fue dejar de usar agua de mar. La Armada decidió cambiar los enfriadores para usar agua dulce en su lugar, una solución temporal que se aplicaría a los demás buques de su clase. Pero el fallo de ingeniería fue solo la primera parte de un brutal golpe doble. Apenas unos días antes de este colapso tan público, la Marina había asestado en silencio otro golpe demoledor. Habían anunciado que no comprarían munición para los cañones principales de la nave. ¿Recuerdan aquellos enormes y costosos sistemas de cañones avanzados? Fueron diseñados para disparar un único proyectil específico,
el proyectil de ataque terrestre de largo alcance, o LRLAP. Cuando la clase Zumwalt fue reducida de 30 barcos a solo 3 unidades, el costo de sus proyectiles personalizados se disparó. Cada uno de ellos se estimaba entonces en un costo aproximado de $1 millón. Eso es el mismo precio que un misil de crucero Tomahawk, el cual puede volar 10 veces más lejos. La Marina estadounidense decidió que era, sencillamente, demasiado costoso dispararlos. El arma principal del Zumwalt, su verdadera razón de existir, quedó así, sin poder nacer. Así que ahí estaba. En el lapso de una sola semana de noviembre, la historia se escribió. El buque de guerra más moderno de Estados Unidos estaba averiado y desarmado. No podía moverse por su propia potencia, y no tenía municiones para sus cañones más grandes. La reacción global fue contundente y sin piedad. Los titulares de las noticias y los analistas de defensa se abalanzaron. El Zumwalt fue calificado como un buque en busca de una misión. Se le llamó un despilfarro, un símbolo flotante de extralimitación tecnológica. La narrativa se estableció de la noche a la mañana. De una maravilla tecnológica, se había convertido en una historia de advertencia de $4.000 millones. El barco fantasma se convirtió de repente en la embarcación más visible y más criticada del mundo. Este momento de crisis, sin embargo, forzó un ajuste de cuentas brutal. La Armada tenía en sus manos 3 cascos masivamente poderosos y masivamente caros. Tenían que responder a una pregunta crucial. ¿Qué haces con una obra maestra que no tiene ningún propósito? La búsqueda de una respuesta llevaría años y conduciría a una transformación completa del alma misma del barco. El Leviatán de papel. Entonces, ¿qué se había averiado exactamente en el Canal de Panamá? Para comprender el fracaso, debemos analizar en detalle lo que la Marina había construido realmente. El USS Zumwalt estaba ya terminado, una montaña flotante de ángulos y secretos. Caminar por sus cubiertas era como adentrarse en un coche conceptual que de alguna manera se había vuelto real. Pero cada una de sus maravillas venía con una trampa oculta. El USS Zumwalt ya completo, una montaña flotante de ángulos y secretos. Caminar por sus cubiertas era como entrar en un coche conceptual que de alguna manera se había hecho realidad. Pero cada una de sus maravillas venía con una trampa oculta. Empecemos con la forma, ese famoso casco de pantoca invertido. Desde la línea de flotación hacia arriba, los lados se inclinan hacia adentro. Es como una pirámide invertida. Para nadar, esto es pura magia. Las ondas impactan en esas superficies planas e inclinadas y simplemente se desvanecen en la nada. Sí, giro perfecto. Pero para el océano es un diseño extraño. Durante siglos, los barcos han tenido cascos que se ensanchan hacia afuera para mayor estabilidad. La forma del Zumwalt se usó una vez en antiguos acorazados en aguas costeras tranquilas. Nadie sabía realmente cómo esta pirámide sigilosa de 15.000 toneladas manejaría una monstruosa tormenta en el Pacífico Norte. Era un interrogante de $4.000 millones. Bajo cubierta estaba su corazón, el sistema de energía integrado. Olvídate de motores tradicionales atados a hélices. Era una red eléctrica. Turbinas gigantes generaban 78 megavatios de electricidad, suficiente para alimentar 50.000 hogares. Esa energía podía enviarse a cualquier lugar en un instante. Era increíblemente flexible, pero también salvajemente compleja. Un solo fallo de software o una tubería con fugas en este sistema podía silenciar todo el barco. Y la tripulación, solo 140 marineros en lugar de los 300 habituales. Los pasillos eran amplios y silenciosos. Las literas parecían más un dormitorio universitario que un buque de guerra. Con tanta automatización, la nave solo necesitaba unos 140 marineros, en comparación con 300 en un Borg. Los pasillos eran amplios y silenciosos. Las literas parecían más un dormitorio universitario. Fue diseñado para la comodidad en misiones largas y solitarias. Pero esa automatización era también una vulnerabilidad. ¿Y si las computadoras fallaran? ¿Podría esta reducida tripulación combatir un incendio, preparar los daños de batalla y mantener el barco a flote manualmente? La Armada apostaba a un buque de guerra a que la respuesta sería sí. En octubre de 2016, la Marina organizó una fiesta en Baltimore, la ceremonia de puesta en servicio. Todo era sol brillante, bandas de música y discursos. El capitán del barco, James Kirk, sí, de verdad, como el Starship Enterprise, se irguió orgulloso y calificó al Zumwalt de maravilla técnica. Lo llamó una maravilla técnica, y tenía toda la razón. Todos los que lo miraban veían el futuro. El público veía un barco fantasma invencible. Pero tras bambalinas, el ambiente era sombrío. Los ingenieros que conocían las peculiaridades del sistema de propulsión estaban nerviosos. Los contables estaban horrorizados porque todos sabían el secreto que estaba a punto de salir a la luz en las noticias. La Marina acababa de cancelar la munición especial del barco. Esos hermosos cañones de alta tecnología eran ahora solo esculturas de metal muy caras. Así que, mientras la multitud vitoreaba, el USS Zumwalt ya era una paradoja. Era el buque de guerra físicamente más impresionante en una generación. Poseía más capacidad de cómputo, más energía eléctrica, más innovación pura que cualquier otra cosa sobre el agua. Sin embargo, su razón principal de existir, sus enormes cañones, resultaron inútiles. Todo ese sigilo, toda esa automatización, estaba al servicio de un arma sin balas. Era una obra maestra de la ingeniería, pero también era un leviatán de papel. Parecía aterrador. Susurraba una capacidad inimaginable. Pero en una lucha real, ¿qué podía hacer realmente? Fue una declaración de $4.000 millones saliendo del puerto de Baltimore. El problema fue que la declaración era una pregunta, y la pregunta era, ¿para qué estoy aquí? Clase perdida. Así el Zumwalt permaneció en puerto, averiado y desarmado. Pero mientras sus ingenieros reparaban las tuberías, un problema mucho mayor se cernía sobre toda la marina de los
El mundo había cambiado, y lo hizo rápido. Pero para cuando el primer barco fue comisionado en 2016, ese mundo ya no existía. Una nueva y mucha más antigua forma de competencia estaba de vuelta: la competencia entre grandes potencias. El pivote al Pacífico de 2012 de la administración Obama y la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 marcaron formalmente este cambio. El enfoque ya no eran los desiertos de Oriente Medio. Era la vasta agua azul del Océano Pacífico. El rival no era un grupo terrorista, era China. Y aquí está, porque esto importa más allá de la estrategia militar. El 70% del comercio global fluye a través del mar de China Meridional. Los chips de tu teléfono inteligente, los productos de Amazon, el combustible de tu gasolinera, todo esto depende de que el Pacífico se mantenga abierto y seguro. Si estalla un conflicto, afecta la vida diaria de cada estadounidense. El ejército de China estaba creciendo a una velocidad verdaderamente increíble. Entre los años 2015 y 2020, China botó más tonelaje naval que la totalidad de la Marina Real Británica, añadiendo destructores, cruceros y portaaviones a un ritmo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Estaban instalando misiles antibuque en islas artificiales a lo largo de todo el mar de China Meridional. Estaban construyendo sus propios destructores, cruceros y portaaviones de tecnología avanzada. Estaban instalando misiles en islas artificiales. Su objetivo era sencillo y claro: alejar a la Marina de los Estados Unidos lejos de su litoral para así negarles el acceso. Esta era una batalla por el control del mar abierto, no una lucha para apoyar a los soldados en una playa. Este cambio de enfoque generó un problema enorme para los 3 buques Thunderbolt. Toda su razón de ser, su propósito, acababa de desaparecer por completo. Sus cañones gigantes y costosos eran ahora simplemente peso muerto, sin munición alguna. Su increíble capacidad de sigilo estaba diseñada para acercarse sin ser detectados a las costas. Pero la misión ya no consistía en el bombardeo costero. Ahora era combate de flota en mar abierto. El sigilo seguía siendo valioso, pero los cañones para los que fue construido eran inútiles. Entonces, ¿para qué servían? En una batalla gigante en el Pacífico entre flotas, ¿cuál era su función? No estaban optimizados para la defensa aérea como los destructores Burke. No podían disparar sus cañones principales. Eran 3 de los barcos más avanzados jamás construidos, y no tenían absolutamente ningún papel que desempeñar. Dentro de la Armada, esto era una crisis. No se pueden desechar así, como así, 3 buques de guerra que costaron más de $12.000 millones en total. Eso es impensable. Pero hacerlos navegar como símbolos huecos, sin propósito, de un fracaso, también era impensable. La Armada tenía que encontrarles una nueva misión, o la clase Thunderbolt sería recordada para siempre como las piezas de museo más caras del mundo. La presión era enorme. Analistas y políticos se hacían la difícil pregunta: ¿qué haces con un barco que no tiene propósito? La respuesta empezó a formarse en torno a un nuevo y aterrador tipo de arma. Para 2018, tanto Rusia como China habían probado con éxito misiles hipersónicos, desatando una carrera armamentista que Estados Unidos estaba desesperado por no perder. El arma que rápidamente se estaba convirtiendo en la máxima prioridad: los misiles hipersónicos. Un arma que rápidamente se estaba convirtiendo en la máxima prioridad para lidiar con un poderoso rival como China: los misiles hipersónicos. Estos no son misiles convencionales. Se desplazan a velocidades de Mach 5 e incluso superiores, superando las 3.800 millas por hora. Son capaces de maniobrar en pleno vuelo, lo que los vuelve prácticamente imposibles de derribar. Pueden impactar objetivos a más de 1.000 millas de distancia, ya sea un portaaviones en movimiento o un búnker de mando fortificado, bien adentro en tierra. Para una armada que necesita impactar objetivos chinos cruciales desde distancias seguras y muy lejanas, esta era el arma definitiva. Pero estos misiles son gigantescos. Requieren tubos de lanzamiento masivos, y los sistemas para gestionarlos necesitan una tremenda cantidad de energía eléctrica. La mayoría de los barcos existentes, como los destructores Burke, están muy apretados. No tienen el espacio ni la energía de sobra para un arma nueva tan gigante. Y aquí, finalmente, había un rayo de esperanza para el Thunderbolt. ¿Cuál era la única y más innegable fuerza física de la nave? Espacio y una gran potencia. ¿Recuerdan aquel revolucionario sistema de energía integrada? Producía un verdadero torrente de electricidad, muchísimo más de lo que la nave utilizaba en ese momento. Y esos enormes soportes de cañones que estaban vacíos ocupaban una cantidad inmensa de espacio. La Armada empezó a mirar a su elefante blanco con ojos completamente nuevos. Ese espacio vacío en la proa, perfecto para albergar tubos de misiles gigantes. Esa potencia eléctrica excedente, perfecta para el lanzamiento y la guía de armas hipersónicas. Precisamente las características que hicieron al Thunderbolt excesivo para su función anterior podían convertirlo en el único barco capaz de cumplir esta nueva misión. La semilla de una idea desesperada fue plantada. El punto de inflexión hipersónico. La Marina tenía una idea, una nueva misión, concebida en torno a un armamento de un tipo completamente nuevo, tan veloz que lo transforma todo. Este es el giro hipersónico, y para el Thunderbolt es una segunda oportunidad de vida. Primero, hay que comprender bien esta arma. Se le conoce como ataque de precisión convencional, o CPS. El término hipersónico simplemente significa que es más veloz que 5 veces la velocidad del sonido, es decir, Mach 5. Pero no se trata únicamente de la velocidad en sí misma. Un misil balístico se desplaza muy rápido, pero lo hace en un arco predecible, como una roca que ha sido lanzada. Un vehículo de planeo hipersónico es diferente. Es como un meteoro que puede dirigirse. Tras un impulso de cohete, el arma se eleva de nuevo hasta el borde del espacio, luego desciende a la atmósfera y comienza su planeo. Los sistemas actuales de defensa antimisiles fueron diseñados para interceptar misiles balísticos que siguen arcos predecibles o misiles de crucero que vuelan a velocidades subsónicas. Un vehículo de planeo hipersónico no hace ninguna de las dos cosas. Es la peor pesadilla para los defensores.
Después de un impulso de cohete, el arma se eleva de nuevo hasta el borde del espacio, luego desciende a la atmósfera y comienza su planeo. A esta velocidad demencial puede zigzaguear y serpentear, bailando por el cielo. Cubre distancias de más de 1700 millas en cuestión de muy pocos minutos. Para un enemigo, rastrearlo es una auténtica pesadilla. Derribarlo es aún más difícil. Es la herramienta definitiva para alcanzar un objetivo valioso y sensible al tiempo, un lanzador de misiles móvil, un búnker de mando, un buque de guerra en puerto. Puede atacar en lo profundo de un territorio fuertemente defendido, y puede hacerlo antes de que el enemigo tenga tiempo de esconderse. Ahora, montar este monstruo en un barco es una tarea de ingeniería brutal. El misil es enorme. Sus tubos de lanzamiento son enormes. Esto no es atornillar un cañón nuevo a la cubierta. Esto es una cirugía mayor. Para el Zumwalt, la operación es sencilla en concepto, pero dramática. Las dos gigantes e inútiles torretas de cañones de proa tienen que irse. Los obreros retiran la torreta de proa, una estructura del tamaño de una casa pequeña, y las enormes cámaras de municiones debajo, que ocupan 3 cubiertas enteras. En ese espacio cavernoso, lo suficientemente grande para aparcar varios autobuses, instalan 4 tubos de lanzamiento masivos, cada uno tan ancho como un tubo lanzatorpedos de submarino. Un Zumwalt llevará hasta una docena de estas armas revolucionarias. Todo ese espacio vacío, que era para miles de proyectiles de artillería, ahora tiene un nuevo y letal propósito. Esta elección es la correcta porque finalmente usa el Zumwalt para lo que realmente es. Los mayores defectos del barco se convierten en sus mayores fortalezas. Toda esa energía eléctrica no utilizada del sistema de energía integrado ya no se desperdicia. Se convierte en la energía necesaria para gestionar y comandar una salva de armas hipersónicas. Todo ese volumen interno de la tripulación reducida y el casco gigante ahora es un espacio valioso para estos misiles masivos. Incluso el sigilo vuelve a ser relevante. La capacidad del barco de acercarse sigilosamente a una costa enemiga más que otras naves significa que puede lanzar sus misiles desde una posición más impredecible y peligrosa, acortando el tiempo de advertencia del enemigo. Así que, pinta un cuadro de su nueva vida en el Pacífico. Ya no es una torpe barcaza de artillería, el Zumwalt se convierte en un asesino sigiloso. Opera solo o como explorador delante de un grupo de portaaviones. Su forma sigilosa se desliza silenciosamente a través de la vasta inmensidad del océano, difícil de detectar. Utiliza sus avanzados sensores para identificar un objetivo crítico más allá del horizonte. Luego, desde un punto a cientos de millas de distancia, desata toda su furia. La cubierta se estremece mientras un misil hipersónico ruge hacia el cielo. Minutos después, un activo enemigo crítico deja de existir. Antes de que se pueda organizar cualquier contraataque efectivo, el Zumwalt ya ha desaparecido de nuevo en las aguas azules. Un fantasma una vez más. Redención en el Pacífico. La historia del Zumwalt ya no se trata de los errores que se cometieron. Ahora se trata de lo que está ocurriendo en este preciso instante. La evidencia de esto se puede ver en los astilleros y también en alta mar, demostrando que el extenso y largo viaje de esta nave está finalmente alcanzando su destino. Primero, miren a los astilleros. En los astilleros Ingalls de Mississippi, el USS Zumwalt ha estado experimentando una transformación dramática desde 2021. La torreta de cañón delantera ha sido retirada, y el enorme nuevo sistema de lanzamiento está siendo instalado. El barco está siendo completamente recableado y probado, integrando su capacidad de ataque hipersónico en su corazón digital. La Marina espera que esta conversión esté completamente lista para el combate para el año 2025. Esos 4 enormes tubos ya son una realidad tangible. El buque está siendo cableado y sometido a exhaustivas pruebas, integrando su capacidad de ataque hipersónico en su corazón digital. No es simplemente un modelo o un mero plan. Es metal y cable, una poderosa arma que están haciendo. Mientras tanto, la segunda nave, el USS Michael Monsoor, ya está en funcionamiento. En 2024, se desplegó en el Pacífico Occidental, las mismas aguas para las que fue diseñado. Atracó en Yokosuka, Japón, una base avanzada clave de Estados Unidos, actuando como pionero. Su trabajo es probar sus sensores avanzados, aprender del entorno y mostrar un nuevo tipo de presencia estadounidense en la región. Está probando el casco, la planta de energía y el sigilo en el mundo real, preparando el terreno para su propia conversión. Atracó en Yokosuka, Japón, una base avanzada clave de Estados Unidos. Esto no fue una visita turística, fue un despliegue. El Monsoor aún conserva sus cañones originales, sirviendo como explorador. Su misión es navegar por las mismas aguas para las que fue diseñado en última instancia, poniendo a prueba sus avanzados sensores, aprendiendo del entorno y mostrando una nueva clase de presencia estadounidense. Está probando el casco, la planta de energía y el sigilo en el mundo real, preparando el escenario para su propia conversión. El renacimiento simbólico es casi poético. El mismo barco que una vez estuvo indefenso, remolcado a través del estrecho canal de Panamá, ahora opera libremente en el océano más grande del mundo. La misma tecnología que parecía un lujo fallido, la potencia excesiva, los gigantes espacios vacíos, es ahora el habilitador crítico. Ese despilfarro se está convirtiendo en el único buque de la flota estadounidense físicamente capaz de desplegar el sistema de armas de máxima prioridad de la Armada. El fracaso se ha reciclado en la base de una nueva fortaleza. Entonces, ¿qué significa esto para un conflicto potencial? Imagina un punto de conflicto como el estrecho de Taiwán o el mar de la China Meridional. Ahora, imagina un destructor clase Zumwalt acechando en esas aguas. Su sigilo lo hace increíblemente difícil de encontrar y rastrear. Un adversario no puede apuntar fácilmente a lo que no puede ver con claridad. Esto permite que el barco se acerque o que opere en zonas que serían demasiado arriesgadas para un destructor convencional, más fácil de detectar.
Luego desata sus armas. Una salva de misiles hipersónicos, cada uno viajando más de 1000 millas a velocidades superiores a Mach 5. Estos misiles podrían atacar activos de alto valor en lo profundo de territorio en disputa, centros de mando, sitios de defensa aérea, centros logísticos, incluso barcos en puerto. El dilema para un adversario es enorme. Deben encontrar y hundir este barco fantasma antes de que se lance, una tarea terriblemente difícil. O deben intentar defenderse de una oleada de armas hipersónicas, una aún más complicada. El Zumwalt altera el cálculo estratégico con solo estar allí, poniendo objetivos cruciales en riesgo desde una dirección impredecible. El futuro de la clase es ahora claro y unificado. Esto ya no es la historia de 3 naves extrañas y problemáticas. Es la creación de un pequeño escuadrón de élite. El plan está sellado. El USS Zumwalt es el prototipo, y en él se instalará por primera vez la tecnología hipersónica. Después de su despliegue actual, el USS Michael Monsor regresará para que le retiren sus cañones y reciba los mismos tubos de misiles. El tercer buque, el futuro USS Lyndon B. Johnson, se construirá desde el inicio con esta configuración. La Armada proyecta que, para finales de esta década, los 3 estarán operativos con todo su potencial de ataque hipersónico. No se dispersarán al azar, formarán un grupo de ataque hipersónico dedicado, una herramienta única en el arsenal de la Armada. Su misión es singular y devastadora: ser el primer y más rápido golpe en un combate de alto nivel, para eliminar los activos más valiosos del enemigo antes de que la batalla principal siquiera se entable. De una clase a la deriva, han encontrado su flota. De un símbolo de extralimitación, se están convirtiendo en un pilar fundamental de una nueva estrategia. Los barcos fantasma finalmente han recibido un objetivo. La imagen del indefenso Zumwalt en el canal de Panamá fue una lección muy costosa. Demostró que la tecnología, sin un propósito claro, es simplemente un juguete caro. El doloroso viaje de este barco refleja perfectamente el propio cambio de la armada de los pasando de las confusas guerras de Oriente Medio a la cruda realidad de enfrentarse a un gran rival en el Pacífico. El Zumwalt fue diseñado para una era, se averió al comienzo de otra, y finalmente ha sido reconstruido para la era que ya está aquí. Su largo y difícil viaje a un estado de guerra ya está completo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.